¿Qué tal? Gracias por visitar nuestro canal. Estás viendo la serie Los Atributos de Dios. Que Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a compartir una enseñanza que titulamos El Dios Todo Suficiente. Sabemos que la mente de los cristianos, nosotros, todo el tiempo es el escenario de una guerra espiritual entre el Espíritu Santo y Satanás. Dios pidiéndonos que no perdamos la fe, que tengamos esperanza, dándonos sabiduría, y Satanás diciéndonos: Dios ni te escucha, ni existe, te equivocaste, mereces lo que te está pasando. Acuérdate que Satanás es el acusador de los hermanos, y no es igual con los que no son cristianos, porque los que no son cristianos están muertos espiritualmente, es decir, a ellos no los redarguye el Espíritu Santo, a ellos no les revela el Espíritu Santo porque no tienen a Cristo, y por esa razón rehuyen por naturaleza de la verdad y de la presencia de Dios, y te ponen mil pretextos, mil descalificaciones acerca de los pastores, de los hermanos, de la iglesia, de la propia Biblia. Ellos son bien sabios y nosotros somos bien pecadores y bien hipócritas y bien falsos, para justificar su no acercarse a Dios. Pero en realidad es que están cautivos a voluntad de Satanás, están presos, están prisioneros dentro de una fortaleza dentro de la cual Satanás es rey, y los deseos de su padre el diablo quieren hacer para hacer las cosas malas, para hacer chisme, para decir malas palabras, para emborracharse, para pelearse. Eso sí están dispuestos, pero para la justicia, para edificar su entendimiento, su corazón con la palabra de Dios, con la oración, para eso no están disponibles. Pero les decía, en cambio, la mente de los cristianos es el escenario de una guerra de pensamientos. El apóstol Pablo habla del asunto de esta manera. Vamos a verlo en 2 de Corintios capítulo 10, versos del 3 al 5. Comenzamos con el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne se refiere pues precisamente a que vivimos en cuerpos de carne, ¿cierto? Y nuestros cuerpos están cargados de concupiscencias que atraen las tentaciones. Dichas concupiscencias se manifiestan en forma de pensamientos que nos inclinan al pecado, porque esos pensamientos son incitados por Satanás y son los pensamientos contra los que debemos militar. Usted puede darse cuenta ahí que Pablo utiliza el término no militamos según la carne. Entonces, militar significa combatir. Nosotros no debemos sucumbir ante cualquier clase de pensamientos como pensando que son nuestros o que son inofensivos, sino que debemos discernir los pensamientos que tenemos, si son de Dios, si son aprobados por Dios, o si son de la carne, o si son de Satanás. Los deseos de la carne puede ser, por ejemplo, comer en lugar de irte a la iglesia. Te levantaste tarde
y tienes ahora el problema de que no has comido y ya es la hora de irse a la iglesia. Entonces ahí no es Satanás el que te está diciendo quédate a comer, sino es tu carne la que te está diciendo comemos y luego vamos. Al fin que apenas está la alabanza y te pierdes la alabanza, no entendiendo que la alabanza tiene un propósito espiritual de beneficio para nosotros, de lo cual no es el punto abundar en este momento. Pero lo que sí queremos enfatizar es que hay pensamientos que son de la carne, como el que te acabo de mencionar, y pensamientos que son de Satanás, como ¿para qué vas? Es por demás, si mira cómo estás, cuánto tiempo llevas y la cosa está peor. Esos sí son pensamientos directamente de Satanás, pero como no lo vemos, como no le vemos cuernos, como no huele a azufre, como no lo vemos ahí un señor barbón de color rojo, pensamos que son nuestros pensamientos y que son inofensivos, pero realmente se trata de concupiscencias que están siendo incitadas por Satanás para llevarnos a extraviarnos del camino, la verdad y la vida, el cual es Cristo. ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Sobre todas las cosas. Y mi palabra es verdadera comida, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ni modo, me desorganicé, se me fue el tiempo, no alcancé a almorzar, no alcancé a comer, pero yo me voy con el Señor. No obedecí ni a la carne, ni obedecí a Satanás, sino que obedecí al Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Esto es militar, combatir con los argumentos que nos revela el Espíritu Santo de acuerdo a las circunstancias que estamos enfrentando y de acuerdo a la profundidad de conocimiento que tenemos de la palabra de Dios como consecuencia de lo que la estudiamos o que no la estudiamos. Si la estudias tendrás argumentos, y si no la estudias, bueno, pues no podrás tener esos argumentos. Ustedes deben recordar la escena cuando en el desierto viene Satanás a donde está Jesús y lo tienta. Le dice: si eres hijo de Dios, haz que las piedras ¿qué? Se conviertan en pan. ¿Y qué es lo que contestó Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale o que viene de la boca de Dios. Aquí el principio que se está estableciendo es que el hombre que está lleno del Espíritu Santo, aunque esté en el peor desierto y carezca absolutamente de todo, como era el caso con Jesús después de 40 días en el desierto sin comer, el hombre que está lleno del Espíritu Santo lo tiene todo y espera en Dios. ¿Por qué? Porque conoce la voluntad de Dios a través de la revelación que el Espíritu Santo le da de la palabra de Dios, del propósito de Dios para su vida, como en este caso Cristo. En tanto que el hombre que, a pesar de que lo tenga todo, como Adán que estaba en el Edén, ¿qué le faltaba a Adán? Nada, pero estaba vacío del Espíritu, estaba vacío de la palabra de Dios. Dios le había dado una palabra, ¿y qué pasó con esa palabra? Se le olvidó. Y este hombre carece de todo. ¿Carecía físicamente de todo? No, pero lo único que no podía tener es lo que se le antojó, el fruto prohibido, y por esa razón cayó en la tentación. Entonces es en nuestra mente, como nos damos cuenta, en donde Satanás trata de hacernos creer que necesitamos precisamente las cosas que no tenemos, y convierte nuestros pensamientos en codicias engañosas y dañinas que, si no las detenemos, se convierten en obsesiones enfermizas que van a causar grandes e irresolvibles problemas. Adán, por ejemplo, lo tenía todo, pero creyó que necesitaba comer precisamente del único fruto que Dios le había mandado que se abstuviera, ¿cierto? Esaú
no se abstuvo del plato de lentejas que le costó su primogenitura. O sea, él venía con tanta hambre que no le importó que su hermano le dijo: si me vendes tu primogenitura, te doy este plato de lentejas. En ese momento no se pudo abstener, y después, aunque procuró con lágrimas dicha primogenitura, Dios ya no se la concedió. David, otro ejemplo, se asomó por el balcón y vio y codició a una mujer casada que se estaba bañando en el patio de su casa. La mandó traer y pecó con ella, introduciendo en su vida una cantidad imparable de problemas que jamás se apartaron de él ni de sus hijos. Uno de los hijos de David, Amnón, codició a su hermana Tamar, a su media hermana, y la violentó, por lo que el hermano de ella y medio hermano también de Amnón vino y lo mató en venganza. Y como vemos, el deseo por las cosas que no tenemos es más común de lo que quisiéramos saber, y se puede convertir en una obsesión enfermiza que, si no controlamos, como lo dijimos, nos va a encaminar a ignorar la palabra de Dios. No que no la sepamos, pero va a ser más nuestra hambre, va a ser más nuestro gusto por lo que el pecado nos ofrece, que por cumplir y honrar a Dios. Y vamos a pasar sobre la palabra y terminaremos pecando, introduciendo a nuestra vida complicaciones de las que le vamos a rogar a Dios: líbrame. Y Dios, ya no como a Esaú o como a David o a Adán, nos va a poder ayudar, porque Él es justo y claramente nos advirtió que si comíamos del fruto prohibido, ese día ciertamente moriríamos. Nos perdona, pero el castigo ahí está. No porque Él castigue, sino que Él nos advirtió lo que ocurriría si comíamos del fruto prohibido. Y estas complicaciones se vuelven intrincadas y con consecuencias interminables, que salen una y otra vez. Cada vez que hay problemas, te las vuelven a echar en cara, y ya no quisieras tú saber, pero ahí están. Por esa razón el apóstol Pablo nos enseña: ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oír la dirección del Espíritu, poner atención a la palabra que Él nos revela en el momento de la tentación, nos conduce a una vida de paz. En cambio, ocuparnos de la carne es muerte. A continuación, en el verso siguiente, en el 4, dice así: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Utiliza el término las armas de nuestra milicia. ¿Qué dijimos que es militar? Combatir. Las armas de la guerra que nosotros enfrentamos, ¿en dónde? En la mente, en los pensamientos. Esas armas se refiere a la abundancia de la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. ¿A qué se referirá? Biblia, versos de la palabra que establecen el reino de Dios. En cambio, el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas, las cuales son acusaciones, amenazas, recriminaciones, ofensas, agresiones. Dichas armas, las armas de nuestra milicia como cristianos, son poderosas
para destruir fortalezas. ¿En dónde dijimos que están prisioneros los incrédulos? En fortalezas, dentro de murallas, cautivos a voluntad del diablo, haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Pero cuando nosotros soltamos la palabra, las armas de nuestra milicia son poderosas para destruir esas fortalezas y libertar, porque la fe es por oír, de esas prisiones y de esas cautividades y de esa ansiedad y de esos temores y de esa enfermedad y de esos vicios, de esos defectos, de esas maldiciones a las personas a las que exhortamos predicándoles la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Donde Jesús andaba ocurrían muchos milagros y sanidades como evidencia de que el reino de Dios se había acercado. Donde nosotros soltamos la palabra, de igual modo habrá liberación, de igual modo habrá sanidades, de igual modo habrá fe. Tú echa tu pan a 7 y aún a 8, después de mucho tiempo lo hallarás, pero milita la buena profesión delante de muchos testigos, soltando la palabra, que son las armas de esta milicia que es poderosa para la destrucción de fortalezas. Dios nos equipa a su iglesia, a los creyentes, como un ejército invasor, cuyo reino no es de este mundo, con la misión de destruir las fortalezas que tienen a los incrédulos cautivos en el error. Sus vidas hieden de pecado, de podredumbre, de enfermedad, de vicios. A veces son nuestros propios hermanos de milicia los que cayeron en tentación y necesitan la liberación que da la palabra, la exhortación de, bueno, tú dices eso y acusas a tal persona de esa decisión que estás tomando, pero la palabra de Dios dice así. ¿Me explico? A veces son nuestros hermanos, a veces somos nosotros mismos los que necesitamos la palabra de liberación. Conocer la verdad nos hace libres, y aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Tiene que ser la palabra de Dios. No es el consejo del psicólogo, no es el consejo del maestro, no es el consejo del médico, no es el consejo del abogado, no es el consejo de la mamá, por mucho que nos quieran. Es la palabra de Dios, porque dice la Escritura, al final todos serán juzgados conforme a mi evangelio. Hay gente que podrá ganar el mundo, pero perderá su alma en el infierno. Hay gente que amontona riquezas y se ufana de ellas y dice, todo esto yo lo he hecho con mi sabiduría, con mi poder y con mi capacidad de ahorrar y de invertir. ¿Y qué de todo ello se va a llevar el día que se muera? ¿Cuántas cosas van a echarle ahí en su caja de muerto cuando lo entierren? Pues muy pocas. Entonces, no es lo que se construya, no es lo que se obtenga, no es lo que se atesore aquí en la tierra, donde polilla y orín corrompen, sino es que Dios nos va a juzgar y nos va a recompensar por los tesoros que hemos hecho en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestro deber entonces es combatir. ¿Cómo? Bueno, con oración, sí. Con intercesión, sí. Con ayuno, también. Estas armas son sumamente poderosas, pero de nada sirven si no nos ejercitamos en lo primero y lo básico, que es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y declarar lo que Dios dice respecto a tal argumento
o situación que ellos dan para rehuir de Dios, para pecar, para no darle gloria a Dios. Espero estarme explicando. Si la sal pierde su sabor, se refiere a nosotros, no sirve más para nada. Nosotros estamos aquí como la única religión en el mundo que es confrontativa. Las demás, por obras, le ofrecen salvación a las personas, no les exigen arrepentimiento. El cristianismo exige arrepentimiento. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esas personas prefieren dar limosnas, prefieren hacer rezos, prefieren pagar mandas, prefieren acusar y ensuciar a todo mundo para verse a sí mismos limpios, pero no viven el arrepentimiento ni la voluntad de Dios, porque rehuyen a la palabra. Y nuestro deber es soltar la palabra. ¿A poco usted cree que porque no la suelta, porque usted los considera y dice, ay, no se vayan a enojar, lo quieren mucho? ¿Usted cree que lo quieren mucho? No. Apenas se da usted la espalda y ya están hablando de usted. Apenas algo sale mal y ya le están echando en cara todo el pasado. Entonces, a veces pecamos de consideración y de respeto, de prudencia excesiva. Pero el Señor dice, tú habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque solo la palabra son las armas de nuestra milicia que son poderosas para libertar a las personas de la fortaleza en la que están cautivos. En el verso siguiente, el verso 5, dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por supuesto que van a levantar contra ti, contra la iglesia, contra la congregación, contra la Biblia, contra Dios, argumentos. No por esto, no por lo otro, no por aquello. Y toda altivez, tú lo tuyo y yo lo mío. Finalmente yo daré cuentas de mí, tú da cuentas de ti. Altivez que se levanta realmente no es contra ti, no es contra la iglesia, no es contra la Biblia, no es contra Dios, es contra el conocimiento de Cristo. Lo que no quieren es que sus obras sean reprendidas. Se están engañando a sí mismos pensando que los borrachos, que los maldicientes, que los estafadores heredarán el reino de los cielos, lo cual claramente la Biblia dice que no. Y la única manera de llevar cautivo todo pensamiento, fíjate dónde está la guerra y dónde está la victoria, en los pensamientos. Todo pensamiento a que finalmente esa persona termine obedeciendo a Cristo. No es suficiente con venir es el principio, porque van a oír la palabra. La palabra tiene el poder para libertar a los cautivos, pero es en el momento de la tentación cuando el Espíritu Santo les redarguirá y les revelará la palabra que ellos deben tomar para decirles no. Hay algo muy complicado en la palabra no, que nos cuesta mucho trabajo saber qué es. ¿Qué hay de difícil de entender en la palabra no? Pues nada, pero qué difícil nos es decir no. Pero tenemos que aprender a ser valientes, porque el reino de los cielos es de los valientes. Y tenemos que aprender a no ser considerados de las personas, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y tenemos que entender que lo único que los va a ayudar a ser libres de esa cautividad, de esas enfermedades, de esos vicios, de esas actitudes y de esa condenación a la que están caminando, es predicarles la palabra. Decirles, bueno, tú dices así, ese es tu argumento,
piensas que necesitas esto que te es prohibido. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, pero lo que realmente necesitas es ser lleno. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pues es que yo necesito relajarme. No, tú necesitas orar. Tú necesitas no despertarte con la cruda y con los gastos y los problemas en los que te hayas metido. Necesitas despertarte con la mente sobria, con la energía al 100 y con tu dinero en la bolsa, para hacer frente a esas cosas de las que tanto te quejas. Es decir, solamente hablando, dicen, se entiende la gente, y solamente predicar la palabra produce fe. Y necesitamos ser menos considerados, menos respetuosos. Jesús les habló claro y les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, tienen apariencia de piedad, pero por dentro hieden, están podridos, están muertísimos. Ustedes son hijos de su padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Apártate de delante de mí, Satanás. ¿Qué pelos en la lengua tenía Jesús? Ahora me vas a decir: ay, si yo hablo así, me van a decir que qué falta de amor. El Dios que es amor, al hijo que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Hay gente a la que se le tiene que hablar duro. A veces les hablamos duro cuando nos enojamos. No les hables duro cuando te enojas, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Háblales duro cuando es de Dios lo que estás diciendo, y en el Espíritu de Dios habla claro, porque se han cauterizado, se han endurecido tanto que si no es con martillo no se quebranta esa roca. A veces la manera que tenemos de hacernos escuchar es gritando o hablando cosas fuertes, y creemos que eso nos hizo que nos escucharan, pero en realidad en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra áspera hace subir el furor. Yo no digo que usemos la palabra con violencia carnal. El reino de los cielos sufre violencia, pero es una violencia espiritual. Habla la palabra, diles con claridad qué dice la Biblia respecto a ese argumento y esa altivez que ellos tienen. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para salvación. El siervo de Dios debe ser apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso Dios les concediera que escapen del lazo de cautividad al que los tiene atados Satanás. La palabra de Dios es como un león que cuando tú lo sueltas se defiende solo. Suéltala, déjala, es viva y eficaz, hará su trabajo, pero no te la calles. No se compró la lámpara para ponerla debajo de la mesa o esconderla debajo de la cama. La lámpara, que es la palabra, debe alumbrar toda la casa. Suelta la palabra con toda claridad. Creo que no hay duda de lo que significa la palabra claridad. Es bien sabido que los seres humanos, incluidos los cristianos, solemos enfatizar la necesidad de las cosas materiales y nos angustiamos cuando carecemos de alguna de ellas. Y esto es consecuencia de la naturaleza caída que nos heredó Adán. Codiciamos lo que no tenemos, nos angustiamos por lo que no es nuestro. A mí me ha pasado que a veces le digo a mi esposa que me guise determinada comida y ella se guisa para ella otra cosa, y cuando ella me está calentando tortillas, ¿de dónde crees que estoy agarrando yo? Del plato de ella. Estoy codiciando lo que, siendo que yo fui quien pidió otra cosa. Igualmente pasa cuando nos casamos. Ya tienes tu esposa y estás mirando la de otro, pero es soltera, es de otro, está destinada a otro, igual es de otro, es ajena. La tuya es esta. Y no puedes decirle a Dios como Adán: es que tú me la diste. No,
tú la escogiste, tú la cortejaste, tú la enamoraste, tú la engatusaste, tú le has hecho ver las de Caín. Pero ahora Dios te manda amar a tu esposa como vaso más frágil. Argumentos bíblicos que ayuden a esa persona a entender quién es esa mujer para él. Porque de una cualquiera, de una buena para nada, de una tonta, de tu familia, de tu madre, de tus hijos, o sea, de ahí no lo bajas. Y en realidad, ¿Dios qué dice? Pero mientras no le digamos lo que Dios dice, y esa mujer se ponga a defenderse desde la plataforma de lo injusto que está siendo tratada, la ira del hombre no permite que obre la justicia de Dios. Necesitamos militar esta batalla que es de pensamientos, que es de orgullo, que es de sentimientos, que es de deseos, con las armas que Dios nos da. Entonces, todo es consecuencia de la caída y de haber nacido ya con esta naturaleza heredada. Un joven pasea con su novia y bobea codiciando la chica que está allá. Naturaleza caída. Y si le dices a un niño, no toques esto, ¿qué es lo que hace ese niño? Es precisamente lo que hace. ¿Por qué? Porque codiciamos lo que nos es prohibido. En Romanos capítulo 8, verso 32, encontramos que la palabra dice de esta forma: El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero decirte algo. No importa de qué estoy vestido, si de Christian Dior o Paco Rabanne, Nike original o del tianguis, o a lo mejor hasta de segunda. No importa de qué estoy vestido, lo que importa es que estoy vivo. Y si estoy vivo, es para gloria de Dios. No es para que esté codiciando lo que otros tienen, lo que otros hacen. No es para que esté resentido, porque ahora entiendo que la gente actúa conforme a su naturaleza y que no puede el árbol malo dar buen fruto. Si no está oyendo la palabra de Dios, ¿cómo va a dar buen fruto? Y es muy ingenuo de mi parte esperar que si no está oyendo la palabra de Dios, actúe bien, de un buen fruto. Pero a veces soy yo el único medio que esa persona o esas personas tienen para oír la palabra de Dios, pero yo tengo demasiada consideración y respeto y temor y me siento insuficiente para darles la palabra, y en el pecado llevo la penitencia. ¿Por qué? Porque la consecuencia de no soltar la palabra es las tinieblas. La palabra es luz, la palabra es incredulidad. Y si Dios no reina, entonces ¿quién reina? El diablo. ¿Y qué es lo que vas a ver ahí? Las obras del diablo: enfermedad, se pierden las cosas, espantan, roban, se drogan, cometen pecado sexual. Si estoy vivo, ¿qué importa de qué esté vestido? Dejemos de codiciar lo que no está a nuestro alcance. En Cristo tengo todo lo que necesito. Jesús estaba en el desierto y carecía de todo. Tenía 40 días sin comer y aún así no comió piedras, no cayó en tentación. Adán lo tenía todo, podía comer de cualquier árbol del huerto, pero se le ocurrió comer del único que le era prohibido. ¿Qué es esto? Codicia. No caigamos en codicias. Espero estarme explicando. Y si estás vivo, es para gloria de Dios, y como Cristo no necesitas demostrar nada. Viene el diablo y te dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Yo no necesito demostrar nada. Yo sé que soy hijo de Dios y no necesito demostrar nada. Tengo todo lo que realmente necesito. Si Dios pensara que yo necesito algo más, lo tendría. Pero tengo lo que necesito. Cristo en el desierto estaba lleno. No materialmente, espiritualmente. Igualmente yo. Espiritualmente tengo todo lo que necesito. Materialmente a lo mejor tenga muchas carencias, pero las menosprecio como Cristo menospreció su condición en el desierto. Algunos, codiciando las riquezas, fama, eso de la reputación y que por qué van a andar hablando mal de mí, y el Photoshop en el Facebook para verte más delgadita, para verte más joven, y codiciando las cosas de este mundo, se han extraviado de la verdad y de la fe. El que es del mundo piensa en las cosas del mundo, pero el que es de Dios piensa en las cosas de Dios. Espero estarme explicando. Todo el tiempo tenemos que enfrentar situaciones y todo el tiempo tenemos muchos pensamientos de los cuales tomar. ¿Qué pensamientos debemos tomar los que somos cristianos? Los que no son cristianos no tienen opción, están cautivos a voluntad del diablo, haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos no redimidos. Pero los que somos de Cristo tenemos la opción. Aún si caemos, el Señor nos levanta 7 veces. Aún si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo importante es no quedarte tirado, levantarte y seguir peleando la batalla de la fe. Mientras estemos en este cuerpo no redimido, seguiremos teniendo concupiscencias, las cuales son pensamientos pecaminosos incitados por Satanás y por la necesidad. El que es del mundo piensa en las cosas del mundo, pero el que es de Dios piensa en las cosas de Dios. Y muchos han sucumbido ante la tentación de todo esto te daré si postrado me adoras. Y son esclavos del trabajo, de los lujos, de las apariencias, de los viajes, de los coches, y están endeudados hasta el cuello. ¿Por qué? Porque no supieron abstenerse de esto y de esto. La apariencia se los tragó. Y las tarjetas de crédito están saturadísimas. Tanto que no pueden venir ni a la iglesia a darle a Dios lo que es de Dios, porque no les alcanza. No les alcanza para ellos y no les alcanza para sus acreedores. Pero eso sí, se encuentran a uno que les debe 10 pesos y lo agarran del cuello y le dicen págame lo que me debes. Pero ellos se andan dando la gran vida. Están muy comprometidos con la apariencia, con el lujo, con la mentira, y son mucho más pobres que nosotros. Gracias a Dios que en Cristo lo tenemos todo. Y si me toca comer tortillitas y frijoles con chile, está bien. Si me alcanza para un pedazo de carne, está bien. Si me tocan frijoles, daré gracias, y si me toca carne, daré gracias, pero no codiciaré y no caeré en la tentación de querer apantallar, ni de la apariencia, ni de los lujos que no corresponden a mi estado actual. Yo sé que si sobre lo poco somos fieles, sobre más nos pone el Señor, pero primero es Dios. Me voy a asegurar de tener a Dios. Si tengo a Dios, lo tengo todo. Podrán dejarme mi padre y mi madre, y podrán decirme, a ver ahora quién te ayuda, a ver ahora quién te da, a ver ahora quién te mantiene.
pero si tengo a Cristo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Algún día te vas a tener que arreglar por ti mismo. ¿Y vas a estar solo? No, como no estás solo ahora. Lo que es importante es que sepas que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te dará también juntamente con Él todas las cosas? Tú tienes lo que necesitas. Amén. Póngase sobre sus pies y demos gracias a Dios. El Dios todo suficiente ha hablado a nuestro corazón y nos ha dicho: no te impacientes a causa de los malignos, de los que prosperan en su camino, que los ojos se les saltan de grosura y que no paran de hacer sus fiestas en apariencia, en presunción, apantallando, pero que son pobres porque no tienen a Cristo. Son pobres porque todo lo deben. Son pobres porque no disfrutan nada de eso que tienen, porque están con la idea de que lo deben, de que es muy caro. Y no dejes que ese niño se suba, no dejes que ese niño se siente en ese sillón, y no disfrutan, tapan, guardan, y la polilla, el orín, el tiempo carcomen esas cosas porque son materiales. ¿De qué le sirvió al hombre ganar el mundo y apantallar y causar la admiración de las personas? Oye, pero mira qué ricos están, qué prósperos, mira dónde se andan paseando, mira qué coche tienen. Eso es toda su recompensa en la vida, y tarde o temprano carecerán de todo eso. Su desnudez será descubierta, y como no han aprendido a tener en cuenta a Dios, no habrá forma de vendarles la herida. No caigas en codicias engañosas, dañinas y deshonestas, y tampoco dejes de hacer la labor de evangelista. No digas: ay, es que es por demás, este es el diablo y aquel es el anticristo y su hermana es la 666. No caigas en la tentación de rendirte ante la dureza o la maldad o la impiedad o los argumentos de las personas. Como dijimos, lo primero es, tenemos que predicar, pero haya a lo mejor que acompañar nuestra predicación con intercesión, con oraciones, con ayunos, pidiéndole al Señor que libere de su cautividad a esas personas que están atadas en esas codicias, que sus tesoros es la apariencia, es la presunción, es el limpiarse a sí mismos ensuciando a otros, es el descalificar a otros para no venir a la presencia de Dios, porque están cautivos a voluntad del diablo, que sabe que la fe es por oír, y que si ellos oyen la palabra de Dios, la palabra es poderosa para destruir las fortalezas en las que ellos están cautivos. El problema es que vivimos en este mundo y vivimos en este cuerpo de carne, y que muchas veces nosotros mismos también caemos en la tentación, en la provocación, y necesitamos a veces que nos ayuden a venir a la iglesia porque ya no queremos venir, que nos instruyan para que abramos nuestra Biblia porque ya no la queremos abrir.
Hace tiempo que no la abrimos, hace tiempo que no estudiamos el capítulo diario que nos toca. Y así salimos a la calle y queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios nos favorezca, pero separados de Cristo nada podemos hacer. Entonces no nos engañemos, pidámosle a Dios sinceramente y de todo corazón que la fe no falte dentro de nosotros, la devoción, que amemos su palabra y que guardemos sus mandamientos y que los pongamos por obra de tal manera que no caigamos nosotros y que ayudemos a otros a no caer y a otros a salir de esas prisiones de oscuridad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Dios todo suficiente supla todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Y te reitero, tú no tienes todo lo que crees que necesitas. Tienes lo que Dios cree que necesitas, y Dios sabe más que tú y más que yo. Y si no tenemos lo que nosotros creemos que nos hace falta, es porque realmente no lo necesitamos. Tenemos lo que necesitamos y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si dejamos de quejarnos por lo que nos falta y comenzamos a dar gracias por lo que tenemos, y somos fieles usando esto que tenemos, este talento que Dios nos ha dado para producir otro talento, a lo mejor no sean 5 talentos de un jalón, pero ya serán 2, y luego estos 2 serán 3, pero hay que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga sobre más y no caer en la codicia de querer aparentar o de querer enriquecernos separándonos de Dios. En el nombre de Jesús, que Dios nos dé un lazo que nos ate a Él, que nos apegue a Él y que no nos deje desviar ni claudicar en el camino y la determinación que hemos tomado de seguir y servir a Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.